Muy buenas tardes a todas y todos. Como siempre es un gusto para mí compartir con ustedes una nueva clase de Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza, sobre todo cuando nos encontramos en abordar la unidad segunda relativa precisamente a los derechos de la naturaleza y a la evolución respectiva que ha tenido el derecho ambiental en el Ecuador. Como ustedes conocen, nos encontramos en la segunda parte de nuestra unidad y estábamos haciendo en la última sesión un debate relacionado después de la clase sobre el nacimiento y cuáles eran cada una de las características que tenían los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la tarea que ustedes tuvieron y que les compartí una información que considero haya sido valiosa era para trabajar el día de hoy a partir de tres instrumentos. El primero, que obviamente era el relativo a un video en el cual se demuestra y sobre todo se pone en práctica qué sucede con los derechos de la naturaleza. Y en este sentido, ¿qué sucede con los derechos de la naturaleza? No solamente, por favor, desde el punto de vista a nivel nacional, sino sobre todo también a qué sucede a nivel internacional. ¿Sí? No sé, alguien está tal vez con el micrófono, si es tan amable. Están escuchando el video este rato. Por favor, se le silencia. El otro era este documento, les decía, muestra de manera particular cuál ha sido la evolución y el tratamiento que se ha dado a los derechos de la naturaleza. Vamos a hacer énfasis en cada uno de esos momentos y me interesa conocer su opinión para poder tener, obviamente, una clase constructiva en ese sentido. El segundo, que se refería de manera particular a este famoso documento de la profesora Cano Pecharrón, que es de Columbia University, es adscrita a Columbia University, que era sobre los derechos de la naturaleza, pero ella se preguntaba que si pueden, esa era la pregunta de investigación, si pueden los ríos presentarse ante una corte. Y por eso se hace un recorrido bastante interesante desde lo sucedido, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en el caso colombiano, en el caso de Nueva Zelanda y el caso hindú respectivamente, y les había compartido un documento de mi autoría, sobre todo con el propósito que puedan verlo en idioma español, de manera particular el cuadro donde estaba de manera particular las situaciones relacionadas con el acceso de la naturaleza a, a los grandes tribunales y sobre todo que sea tenido en cuenta como sujeto de derechos. En ese sentido, vamos a iniciar conforme viene siendo ya una práctica aquí. Yo voy a ir haciendo un planteamiento para debate y después espero las opiniones. Les ruego, por favor, que las intervenciones no sean muy largas, si me interesa escucharlas por obvias razones, pero que no sean tan largas, en tanto en cuanto se permita la participación del resto de compañeros. Para eso ustedes tienen en el apartado derecho el levantar la mano y yo les iré asignando, obviamente, a cada uno de ustedes para que puedan intervenir. Lo primero es en relación al planteamiento inicial acerca de los derechos de la naturaleza a nivel internacional. Sobre todo, hay una posición de manera particular y que me interesaría que ustedes me comenten. Se decía en el video que el hombre extrae recursos y que cada vez hay más, por ejemplo, residuos que se tienen que manejar, pero uno de los funcionarios del Parque Nacional Galápagos y de la Fundación Charles Darwin decía que si bien es cierto, hay que proteger los derechos, pero sería interesante privilegiar las prácticas indígenas. ¿Qué opinión les merece eso? Si por favor van levantando la mano para poderlos ir viendo a cada uno de ustedes para que puedan presentar. ¿Sí? ¿No? Caso con. Julio, por favor, tiene la palabra. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo creo que la parte más importante que hay que recalcar en este asunto es que la cosmovisión andina, como lo recoge también Zaffaroni, ha llegado a predominar la Pachamama con las ideas de la Gaia. Y creo que todos nosotros tenemos que tener la cosmovisión también de que formamos parte de un ecosistema y la visión extractivista del mundo, que ha sido muchas veces
sujeta por las grandes teorías y las grandes potencias para poder, de cierta manera, fundamentar el extractivismo, no tendría que recaer en nosotros, que tenemos tanta interrelación con las demás razas, con las demás personas. Considero que la legislación ecuatoriana, como menciona el video, a pesar de haber hecho este gran hincapié de permitir a la naturaleza tener una representación, no tiene tampoco que recaer solo en el logro, sino también tiene que transformarse en una parte práctica. Pero Sugeriría... ahí hay una crítica al respecto, porque si bien es cierto, la idea de esta sesión y sobre todo el trabajo que están haciendo ustedes, ya no era simplemente referirnos al tema local, sino recuerden, ustedes veían los casos de Nueva Zelanda, se hablaba en Estados Unidos, en el texto se hablaba de Colombia, etcétera, pero no podemos hablar solamente de de la cosmovisión andina, porque obviamente estaríamos limitándonos en ese sentido. Darwin Chávez, por favor, tiene la palabra. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, compañeros. Igual, respecto al tema, si es bien cierto, en el video hacía mucha alusión al respecto de la cosmovisión indígena fundamental en cuanto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Mi punto de vista respecto de eso considero muy importante. No es que en sí totalmente nos dicen hay que alejarnos también de la visión digamos, del hombre como tiene, sino también darle ese lugar a la naturaleza y en base a ello crear un vínculo, una relación que puede ir más allá de lo que nosotros actualmente tenemos o concebimos como, yo qué sé, nociones jurídicas en todo el ámbito de ambiente o de la naturaleza desde el punto de vista antropocéntrico, sino más bien vincularnos con la naturaleza, porque decía de que el nuevo surgimiento de estas luchas por entorno a los derechos de respeto a la naturaleza busca de que haya una relación en relación con la naturaleza, respetando sus ciclos, y no es totalmente, digamos, de que no se pueda, digamos, extraer, yo qué sé, o explotar la naturaleza, sino más bien hacerlo de una manera totalmente adecuada, de manera ordenada, se podría decir de esta manera, pero obviamente no dejando de un lado esas prácticas que totalmente afectan directamente, en gran medida, los derechos de la naturaleza, y que es en cuanto a sus ríos, montañas y todo lo demás que mencionaba. Gracias, Darwin. Aquí dice el usuario iPhone JL, no sé si es José Luis, Juan Luis. Por favor, sobre todo, sí, doctor. Juan Luis, sobre todo me interesaría conocer su opinión ya de manera particular. En el video se hace una referencia bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista comparado, digo comparado porque es otro sistema legal, al caso de Estados Unidos en el siglo pasado y hasta la década de los 70 respectivamente, donde se habló ya de manera particular sobre planteamientos sobre los derechos de la naturaleza. ¿Qué opinión le merece? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La opinión que quería dar es, hacer lo que usted dijo, si los derechos de los indígenas tienen que predominar sobre los derechos humanos y que debe haber un cambio del paradigma. Yo lo que quería explicar es que yo no creo que debería haber un cambio, sino más bien una fusión entre los dos, porque el paradigma de la cosmovisión andina y de los pueblos indígenas está como que más, está enfocado en sociedades muy pequeñas. O sea, las comunidades indígenas no han sido comunidades muy grandes, entonces no tienen una respuesta para las poblaciones enormes que hay ahora. Entonces creo que por eso no tuvieron mucha eficacia en Ecuador y en Bolivia, como muestra el video y como hay muchas críticas que se hacen. Gracias, Juan Luis. Por favor, Mateo Romero pidió la palabra. Sí, doctor, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer énfasis en un tema en especial acerca de los derechos de la naturaleza, y es que nosotros, quizás por la ubicación geográfica que tenemos y quizás por el estudio mismo que hemos hecho, nos referimos siempre a la Pachamama. Sin embargo, ese es un término nuestro porque viene de nuestro idioma antiguo, viene de nuestro quechua. Sin embargo, en los videos lo que podríamos analizar es también esta conexión que ha existido ya de pueblos aborígenes con la naturaleza misma, y es el caso de Nueva Zelanda, que como veíamos en el video, obviamente no van a hablar de la Pachamama porque no es su idioma, no es madre tierra, digámoslo así, pero tienen esa misma conexión que nosotros podemos ¿Y cuál era esa encontrar. conexión de manera particular? ¿Había una conexión de manera particular? Sí, ¿Cuál de era lo esa que ellos conexión? hablan. ¿Cómo les relacionaban?
Igual que nosotros decimos Pachamama, que vendría a ser la madre tierra, ¿cuál era la consideración, por ejemplo, que tenía y se hace una referencia específica a las montañas, al Sí, nevado? ellos hablaban específicamente, o sea, primero querían cambiar el concepto de objeto, de que la naturaleza sea un objeto, sino como sujeto mismo, y era el hecho de darle, o sea, de considerarle como una persona misma. Entonces, igual que como nosotros hemos ejemplificado, o le hemos considerado madre, y le hemos dado esa característica a la tierra, entonces ellos, a las montañas, y ellos eran como que el origen propio de ellos, como que de ahí vienen y ahí ya mismo van a regresar. Perfecto, gracias Mateo. Jocelyn tiene una pregunta. Jocelyn Eh, Ortiz. bien, sí, aquí. Justo había en un caso dentro del video en el cual los ríos de Nueva Zelanda, no me acuerdo el nombre específicamente, se le dio igual los derechos a la misma, pero posteriormente se le retiró por ciertos motivos. ¿Acaso esto puede generarse de una forma así No tan fue en el caso, deliberadamente? no fue en el caso de Nueva Zelanda, fue en el caso de la India. Ya, ya. Sí, fue en los casos de la India, sí, de Pero, manera... ¿es acaso que se puede generar este retiro de derechos ya una vez otorgados o debería generarse una sanción o sea, muy fuerte para que esto no pueda darse de forma deliberada, digo yo? Gracias por la pregunta, es bastante buena, sobre todo porque hay que tener presente siempre la visión comparada y comparativa. Esto es un tema que creo que ustedes lo deben haber revisado en su momento en Introducción al Derecho, en Teoría del Derecho, respectivamente, sobre los sistemas. Y dentro de los sistemas jurídicos ustedes entenderán que, por ejemplo, nosotros seguimos un sistema románico-germánico adaptado ya a la fecha, obviamente desde la tradición ahora un cambio hacia el oral. Sin embargo, si vemos a nivel comparado, y no digo comparativo, comparativo es cuando es el mismo sistema, pero cuando es comparado estamos refiriéndonos a otros sistemas. Y el sistema hindú, por ejemplo, sigue parte de la tradición del common law, al igual que Nueva Zelanda, al igual que Estados Unidos, respectivamente. Y el reconocimiento que se hizo de manera específica en el río Ganges no fue que se les reconocieron como sujetos de derecho. Lo único que se reconocía en ese momento era que tenían la posibilidad de darle un marco de protección especial con el propósito de que concurra a la corte. Tanto es así, si ustedes revisan el documento que yo les facilité de la revista Resources, precisamente se habla, el título dice, ¿pueden los ríos presentarse ante una corte? ¿Sí? Entonces, va más por ahí, no va en la misma forma del reconocimiento que nosotros lo hacemos. Además, otra particularidad que sí quiero que lo tengan presente es que no el reconocimiento, por ejemplo, que se hace en Nueva Zelanda, ustedes admitir y decir, sí, toda la naturaleza tiene derechos como en el Ecuador. No, porque lo que se hizo ahí fue un reconocimiento paulatino. Tanto es así que ustedes vieron que primero se reconoce del río y después se comienza a hablar de las tierras, de los territorios y por supuesto poco a poco también incluso del nevado. Pero es de cada uno de los sujetos respectivamente. Hago el segundo planteamiento, por favor, para escuchar las opiniones, y es relacionado a los conceptos desde el punto de vista de del reconocimiento y sobre todo los derechos que podría llegar a tener la naturaleza como sujeto de derechos que se lo hicieron en Estados Unidos. ¿Algún comentario al respecto? Emilia, por favor, tiene la palabra. José Doctor, Luis. más que un comentario, es una pregunta. ¿A qué se refiere con locus standi? Porque no entendí, o sea, no sé qué tipo o sea, qué es el locus standi, porque decía que eso era lo que necesitaba la naturaleza para presentarse, o en qué casos existía o no el locus standi, y no sé qué es el locus standi como tal. El locus standi no es otra cosa que obviamente la capacidad que tiene alguien para poderse presentar ante un tribunal, es decir, que tenga los derechos y las obligaciones respectivas. Tanto es así, por eso la gran discusión es, ¿se puede o no se puede presentar como tal? Porque, entre comillas, no puede irse directamente el río, no se puede ir directamente, obviamente, la montaña. ¿Quién lo representa? Y el locus standi, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, era la gran discusión acerca del concepto mismo de la propiedad. No sé si a ustedes les llamó la atención, pero es muy bonito el concepto que ellos generan y dice los territorios, sobre todo los territorios que pertenecen al concepto de la madre tierra,
no pueden pertenecer a una sola persona. No es que nosotros como comunidad querramos hacernos cargo y que nos pertenece a nosotros y que ustedes me otorguen un título de propiedad, sino al contrario, lo que terminaron haciendo y que vieron en los acuerdos, etcétera, y en las negociaciones, es que se llega sobre todo al acuerdo desde el punto de vista de ¿qué? De que sean protectores, pero no le pertenece a nadie. Situación totalmente distinta, ya la vamos a ver en la unidad tercera, sobre todo al final, yo ya les planteé en su momento respecto al caso de el reconocimiento al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación y a la identidad cultural en el caso de la Corte Interamericana. Ahí sí, el reclamo fundamental es que ellos quieren el título. A ver, yo quiero el título de propiedad y deme el título de propiedad a nivel comunitario, claro está, pero donde diga que eso nos pertenece a nosotros. En cambio, en Nueva Zelanda el concepto es totalmente distinto, porque dice, nadie puede llegar a tener un concepto de propiedad desde ese punto de vista. ¿Sí? Había pedido la palabra Josué Solís, perdón. Sí, doctor, sobre Estados Unidos, a mí me parece interesante en el caso de Santa Mónica, en donde crean las leyes, pero en un momento del video mencionan que la creación de estas leyes en realidad no trajo consigo como que una defensa tal de la naturaleza, pero lo que sí causó fue que se vuelva a dar una relación o que se busque una relación entre las personas Sí, con la porque decían, naturaleza. recuerdan, en Santa Mónica decían, lo que sucede es que no tenemos nosotros grandes bosques, no tenemos grandes recursos naturales donde podríamos generar, por ejemplo, esa defensa, pero sí nos ha generado nuevamente una conexión. Y sobre todo, si se dieron cuenta en el caso de Utah y de ¿cómo se llamaba? Bright Save Lake, se hablaba de manera particular y sobre todo la idea, si no se dieron cuenta del video, era tratar de justificar que en otros lugares del mundo se tratan ya las situaciones de los derechos de la naturaleza y en este caso de manera particular el río necesitaba derechos y el río necesitaba derechos con el propósito de que no muera, porque caso contrario este río estaba próximo a morir y si moría obviamente iba a generar un sinnúmero de problemas en ese sentido. No sé si ya hay un tema que sí vale la pena, sobre todo para ir tratando de cada uno de los países, porque ese es el propósito de esta sesión. En el caso de Bolivia, solamente un planteamiento y después obviamente les escucharé a cada uno de ustedes, pero recuerden, para no confundirnos, en el caso de Bolivia, en la Constitución como tal, no se reconoce los derechos de la naturaleza. Sí se reconoce el medio ambiente sano. Pregunta, ¿dónde se reconocen entonces los derechos de la naturaleza en el caso de Bolivia? Les voy a ir preguntando ahora directamente. Carmina Marisol. Aquí hay una compañera, dice Carmina Marisol. No sé si ese es el nombre o está asignado simplemente en la máquina, sí. ¿No? Cristina Ochoa, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Sí, si bien en el documental nos mencionaba que precisamente en Bolivia no había un reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, sí había un reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho en las leyes. En las leyes de Bolivia se podía viabilizar este reconocimiento precisamente. ¿Y qué ley? ¿Se acuerdan? Recuerden que no solamente tenían que ver el documental, tenían que ver también, leer también el documento. Marisa Flores, tal vez si nos ayuda usted con el documento, ¿cuál era, obviamente de manera particular, donde se reconocía en el caso boliviano, en este caso a la naturaleza como sujeto de derechos? ¿Y qué problema planteaba la autora que se había presentado? Esto es en el año 2010. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Prácticamente nos planteaba sobre que había una sobreexplotación de los recursos naturales aquí en este entonces. Sí, la pregunta es, ¿cómo se llama la ley, por favor? La ley no la tengo muy clara, eso mismo le quería preguntar. Se llama la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien.
¿sí? Está a partir de la página 4 del documento, ¿sí? ¿Y qué pasaba de manera particular con esta norma y sobre todo desde este punto de vista de este concepto? ¿Sí? Precisamente se hablaba de una explotación de recursos. Romina está levantando la mano. Buenas tardes, doctor. Buenas La tardes. situación era más o menos que lo que decía en la lectura es que esta ley era un poco paradójica porque aunque establecía derechos para la naturaleza, también establecía que los seres humanos podían explotar estos recursos naturales. Entonces ¿Y era un qué había poco pasado? Efectivamente había ese problema, pero ¿qué había sucedido posteriormente? Precisamente en ese sentido, porque era incongruente el concepto. Se estaba presentando, sí, una inconformidad ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿sí? Primero ante la Comisión y después ante, obviamente, la Corte en el caso que exista el mérito respectivo, ¿sí? El otro tema, obviamente ya terminando lo de Bolivia, tenemos que adentrarnos sobre todo desde el punto de vista de Nueva Zelanda. Y me interesa sobre todo discutir dos temas, ¿sí? Primero, obviamente, el caso... Doctor, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Ya, en el texto, en el que estaba en inglés, la de la señora Cano, Sí. la doctora Cano, ya, en el texto, no sé si estoy comprendiendo mal por el inglés, pero aquí dice que la Constitución de Bolivia dice que sí tiene los derechos de la naturaleza. No dice derechos de la naturaleza, no dice derechos de la naturaleza, ¿sí? Lo que dice de manera... ¿sí? Environment Rights, en la sí, sección 1. Sí, pero no son derechos de la naturaleza, son derechos del medio ambiente. Recuerden ustedes que una de las primeras cosas que les he pedido que logremos distinguir, por favor, de pronto es por la traducción en este caso. Sí, ¿qué estás haciendo? Sí, la traducción aquí sería directamente, se diría rights of the nature, ¿sí? Environmental rights es derechos del medio ambiente, ¿sí? Medio ambiente sano, etc. Y que vendría más desde el concepto mucho más, si tú quieres, entre comillas, antropocéntrico. ¿Sí? Porque sería más del derecho ambiental propiamente, ¿sí? Para tenerlo presente. Lo que les quiero preguntar ahora, por favor, y me va a contestar Pedro Cuello, por favor, es, vamos a ver dos temas. El primero contesta Pedro y el otro, el resto de compañeros. ¿Qué sucede en el caso de Nueva Zelanda? En el caso de Nueva Zelanda, sobre todo hay una discusión bastante interesante y pónganme en el marco histórico respecto de la propiedad y de los recursos naturales, y después vamos a referirnos en cambio respecto de la administración del río y cuál fue el convenio al que se llegó. Pedro, usted, por favor, hablemos de manera particular sobre el concepto de la propiedad. Sí, doctor, justamente le iba a hacer una pregunta de Nueva Zelanda. Tenemos que la naturaleza es dueña de la naturaleza y se va a dar un control que se basa por los Tujos, creo que es la tribu de los maoris, y aquí se resalta, y también el control del gobierno, y aquí se resalta bastante el principio intergeneracional, dado que en esa tierra se da para la existencia de futuras generaciones maoris. Recuerden, se habla sobre todo de la idea de que primero, de que no existe un concepto occidental o tradicional como el que nosotros entenderíamos desde el punto de vista de propiedad, ¿sí? En segundo, distinguen ellos claramente qué sucede sobre todo en relación con la posibilidad de entenderlos ellos como sujetos de la naturaleza, pero a cada uno de los cuerpos. Me refiero, uno es el río, otros son los bosques, otro es el monte. Tanto es así que decían, en comparación, sería como referirme si la montaña vendría a ser mi ancestro, es decir, como si fuese mi abuelo, que yo emerjo de ahí. En consecuencia, les humaniza. Situación bastante similar, si ustedes quieren, y estamos haciendo la parte comparativa respectivamente. En el caso de Ecuador, también se habla, por ejemplo, de la madre tierra. También se habla, nosotros incluso llegamos, nuestros pueblos y nacionalidades indígenas llegan a personalizar también, por ejemplo, a otro recurso como el agua, ¿sí? Se le personaliza a Yaco, ¿sí? Jaime Andrés tiene levantado la mano, por favor.
Doctor, una pregunta justo con lo que estaba hablando usted. A mí se me quedó una duda sobre qué concepto significa ahora en Nueva Zelanda con las leyes aprobadas para el río y para el Parque Nacional que se había hecho de las reservas indígenas sobre la administración. ¿Qué es administrar? O sea, ese concepto de ahí, ¿cómo administramos? O sea, si yo soy el administrador como Estado y también como colectivo indígena, ¿qué significa que voy a administrar? Como ¿Puedo colectivo, tomar recursos? ahí son tres en total. ¿Sí? Uno dentro del Parque Nacional que decían, esto fue de una u otra manera, no les gustó en su momento, porque decían que era una forma, entre comillas, un poco artificial. ¿A través de qué? De que la corona, en este caso el Estado, está representado a través de la corona, intervenir. Pero ellos dicen, más bien se tiene que llegar a un proceso, si usted quiere, mucho más partícipe, en el cual estén tanto los colonos cuanto las tribus. ¿Y qué implica el tema de administrar? El tema de administrar es que efectivamente usted no va a cumplir las tres características de la propiedad, uso, goce y disposición, pero al menos sí va a cumplir, por ejemplo, al menos el uso y el goce. En tanto y en cuanto, bajo el principio de intergeneracionalidad, usted deje ciertos recursos para el futuro. ¿Sí? En ese sentido, que se pueda compartir, pero no decir, esto es mío, yo voy a administrar de esa manera, por ejemplo, me invento, yo voy a invertir para poder hacer ciertos, no sé, ciertas explotaciones o generar, por ejemplo, cultivos y voy a vender una parcela, producto de ese dinero, con ese dinero voy a seguir explotando y voy a sacar adelante. No, ellos dicen no, este concepto de administración es totalmente distinto. Y en ese contexto les voy a preguntar, por favor, porque les estoy buscando a todos con el propósito de que logren participar. Alicia Michelle Barrera, ¿sí? Por favor, ¿nos puedes contar qué sucedió de manera específica con los acuerdos que se alcanzaron en su momento entre la corona y, por supuesto, los pueblos maorí? Alicia Barrera, ¿no? Disculpa, doctor, se está la señal. ¿Me puede decir, por favor, que no le sí, muy bien? Le decía si por favor nos puede comentar cuáles son las condiciones y sobre todo el acuerdo que se llegó entre el pueblo maorí y la corona en relación al río. En el video se decía de que prácticamente sufrían esto que se dio en un primer bien compartía lo que era la zona de Nueva Zelanda y sus recursos. En cambio, bien de la corona se dio todo lo contrario, más bien comenzaron a ser como súbditos, no sé si puedo llamarlo así, cuanto más bien años después ven una en que el acuerdo como administradores o dueños sean cuidadores, perdón, más que ser dueños, administren esto del pueblo, en tanto que se les devuelve el tema de adoración que se tenía desde un principio. Perfecto. Ahí está bien. Estefanía Luzuriaga, por favor. Gracias por la participación. Estefanía Luzuriaga, por favor, ¿cuáles son los dos momentos que se vivieron en el 2014 y en el 2017 respectivamente, precisamente sobre el reconocimiento de estos derechos? En cuanto al mismo tema de Nueva Zelanda, doctor. Sí, por favor. Bueno, después de que se logró alcanzar un acuerdo entre el gobierno y estas tribus, ellos identificaban este acuerdo como, digamos, un tema fundamental, como un avance fundamental en cuanto a su desarrollo y a sus políticas de los derechos de la naturaleza, puesto que, como ellos mismos afirmaban, no llegaron a un acuerdo en cuanto a la propiedad de la naturaleza y ellos querían alejarse de esta idea occidental, digamos, de propiedad. Es por ello que más bien ellos tomaron una decisión de aproximarse al tema de administrar. Sí, pero hay dos decisiones, Anabel Cordero, por favor. Hay dos decisiones que se toman. ¿Cuáles son esas dos decisiones
en el 2003, 2014 y 2017 respectivamente. La una es una ley y el otro es un reconocimiento. ¿Cuáles son? Doctor, ¿puedo yo? Disculpe. Sí, está bien. Claro, Ñusta. Ya. Lo que nos decía es que hablando así específicamente del tema, en el 2014, este acuerdo, más que buscar los derechos y todo, le da una identidad legal. Entonces, dicen que le convierten al río como que tiene una identidad propia. Ya, esto pasa en el 2014. Y en el 2017, basándose... En el 2014 es el parque, acuérdense, ¿sí? Es claro, la ley que reconoce al parque, ¿sí? Y obviamente consecuentemente. ¿Y qué pasa en el 2017, en cambio? O sea, en 2000, bueno, bajo mi criterio de lo que yo leí, porque ahorita me confundí un poco con lo que usted nos dijo, en el 2017, con ánimos de este acuerdo ya planteado, se crea la ley de agua, algo así, con sus palabras, en donde se designaba que este río tendría los dos tutores, uno que sería la corona y el pueblo de que se asentaba ahí, que es difícil la pronunciación de su nombre. Entonces, que más allá de declarar que la naturaleza tiene derechos, ellos querían que la naturaleza tenga, que sería una personería jurídica y que esa personería jurídica vaya de la mano de la corona y de la comunidad indígena. Ya, perfecto. Ahí solamente una puntualización, recuerden, y sobre todo para quedarnos siempre claro en el tema de Nueva Zelanda, porque ya vamos a avanzar, ¿sí? No se habla de manera genérica de la naturaleza, sino el reconocimiento que hace tanto, obviamente, el legislativo y en su momento también la Corte, ¿sí? Es de manera particular sobre partes de la naturaleza, tanto el río cuanto el parque, y ahora se aspira en el caso de las montañas. Cada uno se le ha ido reconociendo individualmente su derecho como sujeto, ¿sí? Pero no hay un concepto general. Ese es sobre todo los grandes cambios y las comparaciones que podríamos nosotros ir generando en ese sentido, ¿sí? Por favor, sí, Daniela, perdón. Buenas tardes, doctor. No sé si entendí bien con la traducción, pero yo entendí que más o menos Nueva Zelanda en 1900, creo que era 91 o 92, creó una ley de gestión de recursos, en donde decía que los administradores del río Guaján, no me acuerdo el nombre, solo podían ser aquellos que tengan un interés más allá del interés común general de todos los ciudadanos y que presenten un problema específico de afección al río Guaján. Sí, esa es la famosa idea que siempre se tenía respecto del interés directo. Si ustedes quieren compararlo, traerle al caso ecuatoriano, era la misma idea que se tenía cuando se quería, por ejemplo, interceder en un caso ambiental en el caso del Ecuador. Tú tenías que demostrar un interés directo y legítimo. No como ahora, por ejemplo, que cualquier persona, yo me puedo ir, me invento a Puerto Bolívar a presentar una acción que le esté obviamente generando una lesión a la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora ya no me tienen que decir, a ver, demuéstreme usted, pero si usted vive en la Avenida Loja, ¿qué tiene que ver usted con Puerto Bolívar? Si usted viviese cerca de Puerto Bolívar, se generaría esta situación. Y aquí nos indican plenamente que existe un cambio. Por favor, Brian Domínguez. Sí, doctor, perdón. Sí, yo quería hacer una pregunta al respecto antes de pasar a este tema. Por supuesto. Ya que en el documental, en el video documental y en el artículo que nos mandó a leer, se habla en los dos documentos, tanto en el video como en el documento, sobre el caso de Nueva Zelanda. Sin embargo, en el video me llamó la atención una parte en específico que no menciona el documento, que es que todo el problema nace a raíz del primer acuerdo que sucedió en 1840, en donde se hicieron dos acuerdos, uno en inglés y otro en idioma nativo, sí, en el cual en la traducción al idioma nativo omitieron la parte de la propiedad de la naturaleza, y eso en realidad desencadenó todo el problema. Sobre todo fue un cambio, ¿no es cierto?, a nivel de la traducción y sobre todo de los conceptos. En un concepto que usted está trayéndolo correctamente, en el caso del documento que se firmó en lengua nativa, se decía que los pobladores invitaban, atención, invitaban a ser partícipes de ese proceso conjuntamente y a juntos administrar
los recursos de la naturaleza. Sin embargo, en el documento que se firmaba en inglés y obviamente que firmó la corona, se decía que los pobladores pasaban a ser súbditos de la corona. Ese era el cambio fundamental, ¿no? Entonces, ese cambio, como ustedes entenderán desde el punto de vista legal, es muy pernicioso. Tanto es así que, ¿qué sucedió hace pocos años precisamente en este sentido, Michel Velezela, para que existan estas condiciones y sobre todo para que no se repita esta situación específica? ¿Qué tuvo que hacer la corona? ¿Me puedes repetir, por favor? Está durmiendo, ¿sí? No. ¿Qué sucedió de manera particular con el acuerdo suscrito hace pocos años entre la corona y el pueblo respecto de la forma de compensar lo que había sucedido previamente con esa mala interpretación por parte de la corona? Lo que yo me acuerdo es que, por ejemplo, según ese acuerdo, obviamente, como decía la compañera, durante esa traducción, o sea, se cambiaron algunos términos y para este pueblo de Nueva Zelanda, o sea, él no entendía lo que era la propiedad de la tierra y eso estaba omitido. Pero de acuerdo, pero ¿qué sucedió ahora precisamente con el propósito de compensar? Ya le tenemos claro que efectivamente fue una cosa distinta, pero ¿qué pasó ahora para compensar? Ya, bueno, el gobierno de Nueva Zelanda se dio cuenta del daño que infringió en el ambiente o en la naturaleza y en ese territorio que era muy significante para estos pueblos. Entonces, él lo que realizó fue aquella... ¿Vio o no vio el documental? No, sí vi. Y, entonces, o sea, clarísimo, ¿qué pasó? El gobierno, o sea, hizo que creo que era un acuerdo de que los dos efectivamente firmó un tenían acuerdo, pero ¿cuál es la situación específica como medida de compensación más importante? Kevin Sánchez. Había las disculpas públicas y también Perfecto, eso quería escuchar, ¿sí? Las disculpas públicas, ¿sí? Porque ellos reconocieron que efectivamente se hizo de manera incorrecta y que no querían repetir que eso se vuelva a suceder, ¿sí? Por favor, Kevin, ¿cuál es la referencia que se hace? Recuerden que estamos haciendo un recorrido a nivel de todos los países en relación con los derechos de la naturaleza y del medio ambiente en general. ¿Qué se dice de manera específica en el caso de Islandia? ¿De Islandia? Sí. La verdad, no me acuerdo mucho, doctor. Estaba entre Colombia y Nueva Zelanda y... Gracias. Alfredo José Montenegro. Doctor, ¿puedo yo? Sí, Michelle, ¿quería decir algo? Sí, lo de Islandia. Sí, claro. Era un tipo de acuerdo que establecía que entre los seres humanos y el ambiente debe haber una interconexión. Sí, que fue en la década de los 70 y se hablaba de un acta de conservación. Piensen ustedes que estamos hablando del siglo pasado, cuando recién se discutían aspectos ambientales, pero aún así ya se refería de manera particular, por ejemplo, de no usar en exceso los recursos y de mantener un sistema armónico. Alfredo José, ¿qué sucede en cambio en el caso de la India? En el caso específico de la India, basándonos en el documental. Sí. Y también, obviamente, en el documento, respectivamente. No les sabría contestar muy bien ese tema en específico, doctor. No sabría recordar. Podría hablar quizás de un tema importante de Colombia, creo que también había un tema importante. Después le pido la palabra, entonces. Le pide la palabra cuando toque. Sí, por favor, ¿quién me puede referirse? Camila, ¿me puede hablar tal vez en el caso de la India? Doctor, disculpe. Antes de que continúe y perdonando y disculpándome lo que no se escucha muy bien, el problema se corta y están preguntándome qué está pasando, pero no sé si es que podría arreglar, no sé, es que me parece más bien que es su audio. ¿Está mal mi audio? ¿Todos se escuchan? Manden por chat, por favor. Levanten las manos. ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha su voz, doctor, pero se está cortando cuando intervienen los compañeros. Pero creo que es el tema de los datos de cada una de las personas. Más bien es... No es su audio, creo que es el audio de varios compañeros cuando intervienen. Sí,
Sí, porque no, presumo yo que cuando estoy yo este rato interviniendo, me escuchan de manera fluida. No así en algunos casos, tal vez, por ejemplo, no es el suyo de manera particular, cuando usted interviene no hay ese problema. Pero bueno, ya vamos a ir, esperemos que vayamos solucionando. Son cosas que nos toca ir avanzando y que ustedes sabrán entender. Por favor, Jaime dice que se escucha mal a todos, pero bueno. ¿Qué pasa en cambio en el caso de la India? ¿Alguien se puede hacer una pequeña referencia? Doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pudiera hacer yo la intervención de la India? Claro, por supuesto. Ya, bueno, en el caso de la India, lo que se trae a colación es que tanto el río Ganges como su principal afluente, el Yamuna, si no estoy mal, y todos estos afluentes se habían tratado de constituir como entidades legales y vivas que tienen como un estatus de personería jurídica dentro de este estado. Y este caso fue llevado a los tribunales, dentro de los cuales los funcionarios se quejaron de que estos gobiernos, que de la India y sobre todo de algunos estados, que bueno, no recuerdo exactamente el nombre de estos estados, no estaban cooperando con el gobierno federal para que se pueda dar este reconocimiento legal. Perfecto. Y sobre todo, ahí hay que tener una particularidad específica y que ustedes lo tienen que tener presente en muchos ríos de la India. ¿Cuál es? Sobre todo la utilización en rituales funerarios que se hace dentro de los ríos. Una de las características es precisamente que las personas, dicho sea de paso, es un tema que me gusta mucho, pero el tema del agua siempre ha tenido una gran influencia en la ceremonial y en la ritualística, sobre todo religiosa. Tanto es así que a lo largo y ancho de los continentes, y no importa las religiones, se ha utilizado el agua tanto como bautismo, tanto al final de la vida. ¿Por qué? Porque se le entiende que forma parte de los ritos de purificación. De tal suerte, cuando una persona muere, por ejemplo, la costumbre es que se la creme, pero que se la creme cuando está transportada en una balsa, ¿sí? En una balsa que va por el río. Piensen ustedes que obviamente es ceremonial, que sin duda puede ser interesante, que tiene un simbolismo trascendental, pero si eso lo aplican en uno de los países más poblados del mundo, ¿sí? Ya se podrán imaginar el problema ambiental paralelo que se puede llegar a presentar. No solamente, y atención, no solamente de contaminación de las aguas. Y ustedes decir, sí, pero al final del día lo que interesa es más la intervención y sobre todo que las personas, que los seres humanos estén bien. Más, sin embargo, lo que termina sucediendo es que también se presentan problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque aguas abajo el problema se va a generar con una alta carga orgánica, que puede generar, entre otras, graves enfermedades en ese caso. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, una última pregunta. Entonces, claro, en este caso, bueno, decía que este caso todavía no había sido resuelto por la Corte hindú, pero entonces se podría decir que se puede ir en contra de digamos, las tradiciones hindús, prefiriendo, digamos, el derecho a la naturaleza sobre estas tradiciones. Más lo que se refiere, y en esas demandas específicas lo que se buscaba es que no es que se vaya en contra de esas tradiciones y que se deje de lado, sino que al contrario, el Estado invierta a través de política pública y sobre todo con la utilización de fondos públicos en programas que busquen, por ejemplo, la restauración del ecosistema. ¿Sí? Más va por ese tema. Sobre todo porque no es solo el único problema, yo solamente enumero uno, ¿sí? Pero les puedo enumerar más. Dos problemas mucho más grandes en el caso de la India que contaminan mucho más. Uno, aguas residuales. Como ustedes conocen, uno de los graves problemas que vive el mundo es el tema del agua, pero vinculado con el saneamiento. Y los casos específicos del saneamiento, por la sencilla razón que más del 70% de las aguas, ¿sí?, residuales van directamente a los ríos y a las fuentes y a los arroyos. Piensen qué va a suceder con la llegada, por obvias razones, de todas esas aguas negras. Va a contaminar muchísimo. Frente a eso, lo que vamos a hacer es, obviamente, tratar de tomar medidas a través de políticas públicas, construcción de alcantarillado y saneamiento. Y el otro problema que se llega a presentar, que también es muy importante, sobre todo en el caso de la India, es la utilización de fertilizantes en la agroindustria. Piensen ustedes, miles de hectáreas, muchísimas
utilización intensiva, por ejemplo, de fertilizantes, y los fertilizantes y pesticidas tienen una composición de fósforo bastante alta. ¿Qué pasa cuando tiene una alta composición de fósforo? Que cuando vienen las lluvias, con su defecto, cuando se va llevando el agua con la que se está regando, toda esa agua, ¿sí? ¿Dónde va a terminar? En los ríos y obviamente en esos caudales. ¿Y qué pasa con la presencia de fósforo? El fósforo siempre se va a la parte baja del río. Ustedes escucharon en su momento al doctor Galo, ¿sí? Cuando tuvimos el webinar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí se hablaba que precisamente se genera, ¿qué? Una pérdida de, entre comillas, la vida del río, porque lo que va haciendo es que vaya muriendo esa parte y es una situación que también se genera a nivel de lagos y lagunas. Alfredo José, si nos puede contar algo sobre el caso de Colombia, por favor. Correcto, doctor. Justamente lo que le quería comentar del caso colombiano, se hablaba ahí del río Atrajo, que había tenido un... Atrato, que había tenido una suma de complicaciones debido a la actividad especialmente minera y humana que se había desarrollado durante una época. Entonces lo que se decidió es, a través de un colectivo llamado, si no estoy mal, Tierra Digna, un centro de estudios, deciden emprender acciones para pedir al gobierno que se implante algún tipo de acción ante ello, y efectivamente se da paso a la elaboración de una especie de representación para el río, que tenga sus derechos, un derecho a que primero sea cuidado, que sea respetado, y en el caso de ser dañado, sea restaurado dicho daño, poniendo como representantes a un representante de la comunidad y a un representante del gobierno, dando así paso de alguna manera una personalidad jurídica a este río que logre hacer respetar ese derecho en un momento dado y así lograr su conservación ante el daño humano causado. Ustedes, muchas gracias, Alfredo José, deben haber escuchado sobre todo cuáles eran las críticas que se hacían, y de manera particular me interesa si alguien me puede contar, no sé si puede ser, vamos viendo, Pamela, si usted me ayuda, ¿qué pasó de manera específica con las, entre comillas, burlas que decía el expresidente de la Asamblea Constituyente que se presentaron cuando se discutía los derechos de la naturaleza en la Asamblea Constituyente? Doctor, disculpe, no sé si fue a mí la pregunta, es que se le escuchó bien. Sí, por favor. Está entrecortando, no sé si me podría repetir. Sí, le decía a Pamela si es posible que nos cuente qué decía el expresidente de la Asamblea Constituyente en relación a las burlas que recibía en su momento sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza por parte de otros partidos políticos. Disculpe, doctor, no tengo idea. Doctor, ¿le podría contestar yo? Doctor, a ver, sí, acá está un compañero, acá hay un compañero que dice Safe Computer, no sé quién, no está con el nombre, está levantando la mano aquí. No le Néstor, doctor. Néstor Chiriboga. Néstor, sí, por favor, intervenga. Sí, en tanto las críticas que recibía el señor Acosta, él decía que los partidos políticos opositores le decían, por ejemplo, ahora se va a crear las comisarías de los monos, de las ardillas, etcétera, etcétera. Entonces, si se reconocía los derechos de la naturaleza, o sea, se debería crear unas comisarías para cada especie más o menos de animales. Exacto, y él decía, oigan, no estamos llegando a eso. Sobre todo él decía que tenía mucho temor, Marisa, ¿a qué? A que se presente una situación específica de qué. Él decía que era positivo o era negativo que se genere, por ejemplo, una ley orgánica sobre los derechos de la naturaleza. Decía que era sumamente positivo como garantía para la naturaleza, pero siempre iba a haber ese tema de las burlas en cuanto a los ministerios, cómo tergiversaban. No, él decía que él tenía temor de que se cree una ley, porque existía una aplicación directa, y al contrario, él decía que él no era partícipe de que se genere una normativa de tipo de ley orgánica, porque, entre comillas, sí iba a pervertir el concepto original de los derechos de la naturaleza. Y se hablaban de algunos retos de Estefanía Luzuriaga sobre que existían, por ejemplo, a nivel del Ecuador. Por ejemplo, se ponía al final sobre el caso de Galápagos. ¿Nos puede comentar cuáles son esos retos? Sí, doctor.
posterior al tema que comentaba Costa, que era negativo que se regule mediante una ley porque justamente los derechos iban a ser amplios. Cuando hablaron del tema de Galápagos, se mencionó que hubo un par de intentos por limitar la migración y por limitar este turismo y este consumo excesivo que se estaba dando en Galápagos, y que hubo esos intentos para frenar un poco eso porque se demostró que en cuanto a varios años que habían transcurrido, se había incrementado notablemente las personas que vivían allá, y eso se había hecho un significaba estudio, ¿no es conflicto. cierto? Se había hecho un estudio que decía que se tenía que limitar obviamente que las personas vayan, pero que si bien es cierto, tenía a la fecha Galápagos un régimen especial, no necesariamente ese régimen especial cumplía con los grandes retos que tenía. Marisa Flores, por favor, ¿cuáles son esos grandes retos que se señalaba en relación con Galápagos? Sí, el tema era que prácticamente iba a afectar al turismo, ¿no? El momento en el cual se frenaba por alguna ley que diga que no iba a poder haber cierta cantidad de personas en cierto término de tiempo, obviamente iba a disminuir el turismo y iba a haber una afectación en el tema económico. Igualmente siempre hay este tema, esta alegación, ¿no? De que la economía va a bajar en cuanto se establezcan estas garantías a la naturaleza. Y por ello ha sido bastante este freno, este debate. Gracias, Marisa. Jaina Chuquín, por favor. ¿Cuáles serían sus conclusiones después de la lectura? Si es tan amable de encender la cámara. Claro, doctor. A ver. ¿Cuáles podrían ser sus conclusiones de la lectura y de la discusión que hemos tenido el día de hoy? A ver, en cuanto a las conclusiones, podría manifestar que ya es un reto conocer un poco de cuál sería la vinculación que se puede hacer con la naturaleza. Pese a que desde la cosmovisión indígena, en nuestro aspecto de Latinoamérica, bueno, sur de Latinoamérica, sí se conoce o hay un poquito de más desarrollo, tienen otras connotaciones u otras percepciones a nivel internacional. Otra que es muy importante, creo que ya ha sido otro reto también, manifestar cuáles son las limitaciones del summa causa. Aunque no se ha hablado mucho en la discusión, en este debate acerca de ese aspecto, es muy importante cuál fue la base para manifestar el buen vivir, que pese a que tenía creo que 12 o 13 principios en el plan de desarrollo nacional que estuvo vigente del 2013 hasta el 2017, no fue verdaderamente delimitado y creo que por eso también fracasó ese modelo en ese plan de desarrollo. Y otra que nosotros debemos de trabajar necesariamente en tener una economía circular, para poder reducir un poco el impacto de lo que nosotros mismos estamos generando en lo que puede ser en el medio ambiente. Eso un poquito. Perfecto, muy amable. Por favor, Camila Alvarado, ¿cuáles serían sus conclusiones, sobre todo de la lectura del artículo, no del video, por favor, de la lectura del artículo? En cuanto a las conclusiones, lo que se señalaba, por ejemplo, es que existe como que un deber por parte de los doctrinarios de desarrollar lo que significa la personalidad jurídica y hasta qué punto, por ejemplo, se puede dar una personalidad jurídica, en este caso a la naturaleza, a pesar de que decía que, por ejemplo, no se considera como un ser vivo, pero decían que eso no es un requisito necesario para dar personalidad jurídica o reconocer como un sujeto. Otro de las conclusiones que se señalaba en la lectura es este punto en el que se dice hasta qué momento se debe concebir como desarrollo de la humanidad y hasta qué momento ya se llega a un concepto de explotación de la naturaleza, porque aquí existe un conflicto y siempre ha existido que todos los países quieren seguir teniendo desarrollo, pero no se tiene realmente como que un límite de lo que se concibe como desarrollo y un límite de lo que ya sería ya sobreexplotación. Gracias, Camila. Y para concluir nada más, Francisco León, ¿qué nos decían sobre el caso del Ecuador del río Vilcabamba? Doctor, sobre el río Vilcabamba, lo paradigmático era que era el primer caso que se llevaba en contra de, más bien dicho, a favor de la naturaleza y que sobre todo tener presente que era el caso de Ríos. Acuérdense que es el caso de Ríos.
bien llevado, mal llevado, como ustedes quieran, es el primer caso donde se reconoce a un río como tal, como sujeto de derecho, ¿sí? Y se le permite, obviamente, participar a nivel de un proceso legal. Ahí radica sobre todo la importancia, ¿sí? Muchísimas gracias a todas y todos, sobre todo por la atención y por la participación y la lectura que han tenido el día de hoy.